Estamos en comunicación con Aldo Abraham, economista de la Fundación Libertad y Progreso, un amigo de la casa. Hola Aldo, gracias por atenderme. Un gusto para mí. Buenas Bueno, tardes. gracias igualmente. Bueno, Aldo, acá la pregunta del millón. Estamos cerrando las campañas acá con Massa Milei, eh, un Massa muy entusiasta con el Carlos Pellegrini, un Milei muy entusiasta en Córdoba, se lo va a ver parece. Y bueno, un poco ya están las cartas echadas, así que un poco ejercicio de pensar qué va a pasar el lunes. El lunes es feriado cambiario, ¿no? ¿Feriado? Es feriado nacional, sí, no cambiario, pero sí No, un no, no, feriado no va a haber bancos, o nacional. sea que los mercados se supone van a estar tranquilos, digamos. Sí, algunos mercados los vas a poder seguir porque cotizan en el exterior. Por ejemplo, todas las acciones que se Claro. llaman ADRs, ¿no? Que Mm, cotizan en el exterior y que son argentinas, esas te van a anticipar, igual que los bonos del tesoro de nuestro país, del sector público de nuestro país, te van a anticipar un poco cuál es la tendencia, el análisis que ha hecho el mercado desde el afuera, gobierno de digamos, las elecciones, ¿no? el Del mundo. resultado electoral. ¿Y cómo pensás que nos Eso está viendo el es lo que viene mundo? en marca. ¿Cómo? Digamos que seguramente la fundación debe tener contactos en el exterior que están viendo desde afuera, desde Estados Unidos, desde países más desarrollados? ¿Tenés referencias de qué están diciendo de Argentina? Mira, yo creo que todos afuera están sintiendo algo que podríamos describirlo así, ¿no? Los argentinos estamos en el Titanic con un capitán que te dice, está al mando del timón y que te dice que a ese iceberg que está ahí al frente, si aceleramos lo suficiente, lo partimos al medio y seguimos curso, que el barco va a aguantar, ¿sí? Y con algún otro de la tripulación diciéndote, che, me parece que eso no es buena idea, lo mejor es cambiemos de rumbo, ¿sí? Y esquivémoslo. El punto acá es que muchos dudan que este miembro de la tripulación, o por ahí también del pasaje podría ser, tenga la capacidad de hacerlo, ¿no? Y ahí empieza a haber un juego de más vale malo conocido que bueno por conocer. Y bueno, y el riesgo de que, en definitiva, lo que prime es, bueno, que se quede el capitán que está. Y la verdad es que todos sabemos cómo terminó el Titanic, ¿no? Mm. Hundiéndose, porque a los icebergs no los partís al medio, no son cubitos, ¿sí? De hielo. Y también sabemos todos que quiénes fueron los más perjudicados, ¿no? Porque todos vimos la película y los más perjudicados fueron los más pobres, ¿no? Y Sí, lamento, yo creo bueno, que la la verdad va a que volver a ojalá pasar. que no pase eso porque no le conviene a nadie. El barco somos todos los argentinos y la verdad que gane el que gane, yo creo que va a haber que alinearse atrás del que gane porque es una cuestión de querer al país también, ¿no? Sin desmerecer a ninguno de los candidatos, la verdad que nadie quiere que el país le vaya mal, me imagino. Así que Sí, lo que lamentablemente pasa creo es que el que ejercicio alinearse, ¿qué es? A No, bueno. avalar que el capitán embista el iceberg o tomar la responsabilidad de convencerlo de que ese iceberg no lo va a partir al medio y que más bien lo esquive, ¿no? Yo creo que en todo caso aquellos que apoyen la idea del capitán, que eso sí se puede partir al medio ese iceberg, tendrán que ayudarlo para que lo haga lo mejor posible y zafemos todos, pero la verdad es que la responsabilidad de aquellos que pensamos que un iceberg no lo partís al medio, deberíamos convencerlo para que cambie de rumbo. Y bueno, y en ese caso ahí estaremos en la Fundación Libertad y Progreso, eh, tratando de explicarle a todo el mundo y al capitán que mejor lo esquivemos, ¿no? ¿Han tenido algún contacto con Sergio Massa para hacerle llegar sus propuestas? No, lamentablemente no, pero no porque no lo hayamos pedido,
pedimos varias veces por varios caminos, incluso por el camino formal, ¿no? Que es presentar un pedido por la mesa de Porque, entrada, porque él donde dice que va a recibir a todo el mundo y que va a gobernar con los mejores. Se supone que también eso bueno, incluye a todos, digamos. debemos estar dentro del mundo por lo visto. Sí es verdad que hemos trabajado con todos los candidatos y todos los partidos de la oposición. Eso sí es cierto, pero simplemente porque ellos Se dio nos han pedido naturalmente, digamos. ayudarlos y bueno, y es lo que hicimos, ¿no? Más allá de que por ahí, en algunos casos, podamos haber tenido algunas diferencias, ¿no? De opinión, como es el caso de la Fundación Alén, la Fundación Aren, con las cuales sí teníamos diferencias de opinión, pero con los cuales trabajamos perfectamente, ¿no? ¿Cuáles son esas diferencias? En algunos casos encontrábamos que alguna tendencia a hacer, a pensar que el Estado tiene que meterse demasiado y es mejor cuando se mete demasiado en las decisiones que tomamos los ciudadanos, ¿no? Una suerte, podemos llamar, de sobreprotección. Yo creo que los argentinos somos maduros, ¿sí? Seres maduros, podemos tomar nuestras propias decisiones y que la verdad es cierto, corremos el riesgo de equivocarnos, es verdad, y pagaremos los costos de esas equivocaciones, pero la verdad en mi caso personal prefiero equivocarme yo y pagar los costos de mis propios errores y no que se equivoque un tercero, un funcionario que decidió por mí y tener que pagar los costos de ese funcionario, ¿no? Porque voy a pagar yo, el funcionario no va a pagar los costos, ¿no? Así Exactamente. que esas son las principales diferencias que hemos tenido en algunos proyectos, pero notablemente fueron pequeñas y fueron pocas. La verdad es que hemos tenido muy buena receptividad de todos los espacios de la oposición. Y cuando digo todos, me estoy refiriendo a un espectro más amplio que lo que hace a Juntos por el Cambio, incluso, qué sé yo, hemos estado trabajando con la gente de Gómez Centurión, hemos estado trabajando con la gente de NOS, también con la gente de Milei, o sea que estoy hablando de un espectro amplio de la oposición, ¿no? Han llegado a contactarse con Javier Milei y le han llegado propuestas. Y ¿qué Sí. opinás de la dolarización y de la eliminación del Banco Central? A ver, acá lo que hay que evaluar son dos cosas, ¿no? Cómo se hace y la otra es la conveniencia de hacerlo. Hacerlo se puede hacer, lo que no se puede hacer es de un día para el otro. Salir del cepo a una dolarización es imposible porque justamente el cepo lo que ha logrado es que nuestro Banco Central esté absolutamente quebrado. Hoy no tiene divisas propias, es más, está usando más de 10.000 millones de dólares de divisas que son ajenas, tiene una deuda remunerada en pesos, que es 3 veces la cantidad de pesos que nosotros tenemos, más de 3 veces, o sea, está absolutamente quebrado y en esas condiciones solamente uno podría intentar una salida ordenada del cepo a una unificación cambiaria, luego de haber lanzado desde el gobierno un programa serio y detallado de las reformas estructurales urgentes que hay que hacer en la Argentina para que tenga una perspectiva de normalidad. Y eso es lo que hemos estado trabajando con todos los equipos, incluidos los equipos de Milei. Y en ese sentido sí hubo alguna discusión al respecto de la velocidad en la que se puede llegar a normalizar, a volver a ser solvente este Banco Central que está absolutamente quebrado, de tal forma de que tenga las divisas suficientes como para poder rescatar todos los pesos, ¿no? Inclusive sus pasivos remunerados, y en ese sentido, bueno, poder, no sé si cerrarlo, pero sí que ya no tenga una función como emisor de moneda. Esa función la pasaría a tener, obviamente, la Reserva Federal. Después está toda la discusión de si es conveniente o no. Allí el punto es que lo que habría que hacer para llegar a una dolarización es lo que hay que hacer para llegar a tener un banco central respetable e independiente como tienen los países vecinos. No me estoy yendo a los países desarrollados, ¿no? En los Sí, países sí. vecinos tienen en un año Chile. la inflación que, la mitad de la inflación que nosotros tenemos en un mes.
¿no? Claramente, tener un banco central así. La respuesta, la verdad, del otro lado es interesante porque lo que te dicen es, mira, ponele que nuestro gobierno logre cumplir con el mandato que nos den de tener un banco central independiente que respete a los ciudadanos y le dé una moneda estable y confiable. La verdad es que la historia en la Argentina juega en contra de las probabilidades de que algún día no votemos o no llegue al poder alguien que piense que hay que usarlo como lo venimos usando hasta ahora, ¿no? Para estafar a los ciudadanos, y por ahí lo que tenemos que sacar es ese instrumento potencial de estafa a los argentinos. Y yo creo que ahí está un poco la discusión o lo que tiene que evaluar cada uno cuando evalúa este tema, ¿no? Si creemos que los argentinos podemos llegar a ser lo suficientemente responsables como para votar gobiernos que mantengan esa independencia del Banco Central y su prioridad de respetar a los ciudadanos o no. Y de ahí surge la respuesta que tiene que dar cada uno a si cree que hay que tener Banco Central y peso o no. Aldo, muchas gracias por la entrevista. Quería preguntarte, ¿cuáles serían las primeras medidas que tomarías si fueras uno o otro candidato la primera semana, ponele? ¿Qué medidas Lo primero que tomarías? tiene que hacer un futuro gobierno que ya va a asumir con la confianza y la credibilidad de la gente, porque por algo lo votamos, ¿no es cierto? Sí, sí, Eh, eh, es ganar más credibilidad todavía, justamente mostrando cuáles son las reformas estructurales, pero de forma detallada, ¿no? Y cómo las va a hacer en el tiempo, porque eso de pensar claro. que los problemas se resuelven mágicamente y de un día para el otro no existen. La mayoría de las reformas estructurales que tiene que hacer la Argentina, por ahí van a llevar 2 o 3 años hacerlas, ¿no? Pero en ese sentido lo que uno puede aportar desde el gobierno es una hoja de ruta que son las leyes, ¿sí? O una sencilla explicación de cómo se va a hacer tal reforma estructural en el tiempo, como para que los ciudadanos podamos ver que esa solución existe y cómo se va a implementar y seguir esa implementación, controlar esa implementación en el tiempo, con toda esa confianza que uno puede lograr, esa credibilidad por haberle dicho a la gente lo que uno va a hacer. Yo creo que no debería pasar más de una semana o dos para que el Banco Central salga del cepo a una unificación cambiaria, porque lamentablemente sostener el cepo es una ruleta rusa. Los 21 cepos que tuvimos antes que este y que intentamos sostener en el tiempo terminaron todos con un Banco Central absolutamente quebrado, una crisis monetaria y cambiaria muy profunda, y 3 de ellos, de hecho, en las 3 hiperinflaciones que tuvo la Argentina. Y la verdad es que en este momento ya estamos en un proceso hiperinflacionario, con lo cual la salida del cepo a una unificación cambiaria no debería demorarse mucho, pero eso sería básicamente lo que haría, y lo que son ¿No esas se reformas. puede disparar el dólar en ese caso? No, y esa discusión ya la tuvimos antes de la salida del único cepo del que salimos ordenadamente, ¿no? Que fue el de Cristina Fernández de Kirchner, cuando, bueno, perdió el gobierno y asumió Cambiemos, que entendió que había que salirse urgente. Muchos decían, no, no se puede salir porque el dólar se va a ir por arriba de los paralelos. Y la realidad es que yo decía, y muchos decíamos, no, no se va a salir por arriba de los paralelos, vamos a salir por debajo de los paralelos. La verdad que no teníamos ni idea, porque eran todos análisis que hacíamos de algo que nunca había ocurrido en la Argentina, ¿no? Ah, ¿Y qué es lo que terminó pasando? Cuando se confirma que gana Cambiemos, el dólar paralelo empezó a bajar. Siguió bajando hasta que asumió el gobierno, siguió bajando después de que asumió el gobierno, y la unificación cambiaria se hizo por debajo del dólar paralelo. sí, Así de que acuerdo. claramente yo creo que esa discusión está zanjada y tiene la lógica de que hoy nadie tiene un peso de más en el bolsillo, porque vos tenés los mercados paralelos para sacarte los pesos que vos querés. En ese mercado paralelo está reflejado todo el riesgo de un banco central, que es verdad, está absolutamente quebrado, y si estuviera más absolutamente quebrado, probablemente los dólares valdrían más, pero ahí está reflejado
lo quebrado que está y por lo menos. Y eso evidentemente te fija un techo, ¿no? Y en cambio en el mercado oficial, que es donde operan los exportadores y los importadores, que tienen una gran posibilidad de aportar divisas, la realidad es que está subvalorado, ¿no? Con lo cual, como va seguro a unificarse el tipo de cambio por arriba del tipo de cambio oficial, seguramente va a haber allí un exceso de dólares, que es lo que justamente hace que seguro uno salga abajo del dólar paralelo. Ya lo hemos demostrado una vez, no sé por qué lo estamos discutiendo de nuevo, ¿no? Pero bueno, es así. Bueno, Aldo, agradecerte tus redes sociales Mis redes sociales, o de los de la si fundación. quieren ver justamente las reformas estructurales que hay que hacer y que vos me preguntabas, yo creo que les convendría entrar a libertayprogreso.org. Ahí hay un botoncito que dice propuestas de políticas públicas y ahí pueden revisar todas las propuestas de solución a los problemas de la Argentina que le hemos presentado a los distintos candidatos, ¿no? Y bueno, y ver cuáles son, ¿no? Que no son otras, a Bueno, como ver, decía Leandro Alem, con la satisfacción de haber hecho lo que se podía hacer, digamos, eso es lo más importante. exactamente, Así que bueno, exactamente. gracias Aldo, un abrazo. Muchas gracias a ustedes, ¿eh? Hasta luego.